Buenas tardes, bienvenidos a nuestra mesa redonda. Una de las actividades que Fundación Unicaja, por su 10º aniversario, ha traído a estas semanas. Y voy a empezar por presentaros a las 3 docentes que nos acompañan esta tarde. Patricia Santos ha sido premiada en varias ocasiones como mejor docente, creo que fue en el año 17, 21 y 23. Además, es Premio Nacional de EducaWeb en el año 2021, peonza de bronce en Premio Espiral también en el 2021, Premio Codapa en el 2022. Bienvenida. Noemí Zambrana Domínguez, también profesora de FP, además es miembro de FP Innovación, finalista de Premio también Educabanca en el 2023. Bienvenida. Muchas gracias. Y María García Viñolo, profesora de Educación No Formal, nominada también finalista a Mejor Docente Educabanca en el 2023. Y tiene un espacio educativo llamado Meraki. Bienvenida. Bien. Si algo tenéis vosotras en común, las tres, es que os apasiona la educación, os apasiona la didáctica y os apasiona la pedagogía. Por eso hoy estamos aquí todos reunidos para que compartamos con vosotras esas experiencias. Os voy a plantear una pregunta. Vivimos en una era de transformación educativa que influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde vuestro punto de vista, ¿cómo ha cambiado la educación en estas últimas décadas? ¿Cómo afecta al alumnado? ¿Y qué necesita o qué estrategias necesita el profesor? Patricia, por ejemplo, cuéntanos. Bueno, pues la verdad que en los últimos... El mundo en el que lo encontramos ahora es un mundo que se denomina mundo VUCA, ¿no? Que es una incertidumbre que tenemos. En general se producen muchos procesos de transformación, está muy influenciado por el uso de la tecnología y eso también afecta a la educación, porque al fin y al cabo la educación, la escuela lo que tiene que hacer es ofrecer o enseñar el mundo a los estudiantes, como decía María Zambrano, ¿no? Entonces, los procesos en los que nos encontramos ahora hacen necesario que el modelo educativo sea diferente. Nos replanteemos que si queremos pues acompañar a los estudiantes en el desarrollo personal, social y profesional, lo hagamos pues ofreciéndoles esas herramientas que se exigen en este mundo tan volátil, ¿no? Tan incierto y tan influenciado por esos cambios vertiginosos que tenemos. Y esa reflexión yo creo que nos tiene que hacer llevar a pensar en que las propuestas de aula tienen que ir dirigidas a desarrollar habilidades que permitan que el alumnado tenga esas herramientas, es decir, herramientas que le permitan adaptarse a los cambios, herramientas que le permitan estar en contacto con las nuevas tecnologías, porque yo creo que ahí hay algo que pensar también, eso de que pensamos de que el alumnado es digitalmente competente, así porque ha nacido en esta época, no es del todo cierto. Es decir, sí que tenemos estudiantes, chicos y chicas que están muy en contacto con la tecnología desde pequeños. No. ¿Me lo pongo aquí? ¿Mejor? Pero la verdad es que no son competentes digitalmente. Entonces, la incorporación de la tecnología, la necesidad de desarrollar habilidades blandas, transversales, la flexibilidad, la inteligencia emocional, yo creo que son esenciales. Y esto debe de incorporarse en la escuela para poder ofrecer lo que socialmente ahora pues se necesita, ¿no? Porque para eso deberíamos de estar los docentes, ¿no? Para ofrecer oportunidades de desarrollo personal, social y profesional, por supuesto, entre nuestros estudiantes.
María, Noemí, perdón. ¿Tú qué nos puedes añadir o qué es lo que piensas? Bueno, aparte de secundar todo lo que ha dicho Patri, del entorno buca en el que nos encontramos a nivel presente, pues también, si hablamos un poco del pasado, debemos ser conscientes de que la educación puede ser de los ámbitos que menos ha cambiado en los últimos años y realmente necesitamos un cambio. Hay todavía frases de yo es que lo hago así porque así fue como estudié yo y a mí me funcionó, que creo que ya sí tienen que estar en el pasado y tenemos que mirar al presente. El futuro ahora mismo, con esta volatilidad que tenemos y este sistema tan cambiante y tan vertiginosamente rápido, es muy difícil de definir ahora mismo. ¿Qué es lo que podemos definir? El presente que tenemos. Y ese presente, que ahora mismo es muy positivo, porque está habiendo muchos cambios, porque estamos luchando mucho por los cambios en educación, son los que van a sentar las bases del futuro. Pero tenemos que pensar en el presente. El presente dentro de las aulas que necesitan realidad. El alumnado pasa muchos días, muchas horas, sigue pasando muchas horas sentados, mirando a la pizarra, mirando a alguien que cree que le está diciendo todo lo que tiene que saber, cuando realmente pienso que va más allá. Tienen que aprender haciendo ellos y tienen que descubrir ellos. Y el papel del profesor tiene que pasar a ser de guía y de orientador y de gestor de emociones, de talento, de oportunidades y de herramientas. Creo que solo así sí podemos construir una educación futura mucho más real. María, tú que perteneces a la educación no formal, ¿has visto alguna evolución desde tu ámbito en la educación? Pues la verdad es que poca. Es verdad que yo no tengo tanta experiencia como mis compañeras. Decía que... muy fuerte. Que como mis compañeras no tengo tanta experiencia, pero es verdad que desde que empecé hasta ahora, que pueden ser unos 15 años, no veo mucho cambio. De hecho, alumnos que han estudiado en el mismo instituto que yo han venido con los mismos apuntes míos. Y respecto, por ejemplo, a la competencia digital, que sí tienen los institutos muchas tablets, muchos ordenadores, pero luego los niños no son capaces ni de enviar un documento, ni crear un PowerPoint. Creo que esas competencias que son básicas para la vida no se están atendiendo. Y luego también lo que dice mi compañera respecto que el papel del profesor no debe ser solamente el yo estoy aquí en la pizarra explicando, sino que debe de ser de guía, de acompañar, de hacer al estudiante que sea su protagonista, ¿no?, de su propio aprendizaje. Pero creo que necesitamos mucha formación también, que hace falta formación para el profesorado, que ninguna metodología es perfecta, que tenemos que encontrar la más acorde, pero que sí involucre a los alumnos, ¿no?, que sean protagonistas. Si hay algo que puedo observar en las tres, es que las tres os ilusiona la educación y que intentáis romper con la práctica tradicional y que queréis ir más allá para desarrollar en vuestros alumnos pues esas habilidades, esas estrategias que hoy en día pues se necesitan y que los docentes demandan. Entonces me gustaría que cada una de vosotras me explicarais qué estrategias, qué metodología utilizáis en cada uno de vuestros ámbitos y que el público que tenemos aquí, todos los asistentes, pues sean conocedores, ¿no?, de lo que hacéis vosotras. Entonces, por ejemplo, María, ¿qué es lo que sueles hacer tú en tu espacio de tarde? Pues mira, como los alumnos que la mayoría de los que tengo tienen muchas necesidades o dificultades, ¿no?, que son los que buscan un refuerzo por la tarde, y hace ya unos 5 años empecé a utilizar juegos de mesa. Al principio eran juegos como los últimos 5 o 10 minutitos, pero ya me fui formando y veo cómo trabajan todas las funciones ejecutivas del cerebro, que es solamente la planificación, la toma de decisiones, la flexibilidad cognitiva. Si yo estoy jugando un juego de mesa y me cambian la carta, por ejemplo, realmente me puede pasar un día cualquiera si yo voy de camino y hay obra y tengo que cambiar de dirección, tengo que cambiar el camino. Eso es flexibilidad cognitiva y lo estoy trabajando en pequeño desde juegos de mesa. Formándome, intenté adaptar el contenido curricular a esos juegos de mesa. Con unos juegos, por ejemplo, de cubitos de colores, trabajar la lengua castellana, operaciones matemáticas, juegos también que impliquen un poco de movimiento, porque
socializan también, no son competitivos. Al final, es verdad que algunos juegos van por puntos, pero yo la verdad que los puntos no le hago caso y ni ellos son competitivos por ganar, perder, y ellos ya están pues jugando, no son conscientes de que están aprendiendo. Este año sí he podido meter algunas sesiones de ABJ, que es aprendizaje basado en juego, solamente de eso. Ellos saben que van a jugar, no necesitan libreta ni libro. Es difícil también explicárselo a los padres porque parece que si juegas no estás aprendiendo, que si no traes pues todos los papeles, las fichas, libretas, no has aprendido nada. Entonces hay un trabajo también con los padres de explicarles y de demostrar, que en mi caso sí tengo que demostrar más que quizás mis compañeras en educación formal, de demostrar que funciona, que otra metodología es posible. Y la verdad que funciona muy bien y ellos están mucho más motivados. Noemí. Sí, le quería decir a María que los padres son de los de ellos que he aprendido de otra forma. Entonces, claro, hay que cambiar ese chip primero con los padres y en nuestro caso también, seguro que Patri está de acuerdo conmigo, entre nuestros propios compañeros muchas veces, en el propio claustro. Llegar allí con un juego es una locura. O sea, ¿esto qué es? ¿Qué van a aprender con un juego? Pero la verdad que es una metodología que funciona espectacular porque están relajados y funciona. La asimilación de contenidos es mucho más digamos, natural, que si se lo intentas imponer. Yo, en mi caso, la primera vez que sustituí como interina, pues yo llegué a Huelva y me dijeron, toma, esto es lo que tienes que dar. Me pusieron a dar sociales en la ESO, siendo de FP, ¿vale? Que esta es la realidad de los docentes, que muchas veces no se sabe. Y bueno, pues yo cogí y me preparé el día de antes mi clase de sociales y cuando yo llegué al aula con un alumnado que tendría, pues, no sé si 12 años o por ahí, y yo me veo impartiendo una clase magistral sobre el periodo de la Reconquista y yo veo a los niños, pues, uno con el móvil, el otro tirando bolas, el otro dormido, el otro... Y digo, esto no funciona, o sea, yo no me puedo pegar todo el año así, porque ni yo misma iba a estar feliz con mi trabajo. Y dije, cerrad los libros, vamos a hacer una obra de teatro donde hagáis el periodo de la Reconquista, representemos el periodo de la Reconquista y luego invitáis a vuestros padres, a todo el centro y tal. Y estuvimos todo el curso, yo no tenía ni idea de lo que era metodología activa, ni de lo que era el aprendizaje basado en teatros, ni en nada, ni en proyectos, ni en nada. Yo solo sabía que esos niños no iban a aprender con el libro, porque no les interesaba. Es que yo realmente tampoco aprendía así en su día, simplemente memorizaba, pero no aprendía. Y conseguí, a través de redacción de diálogos, escenarios, ropas, ensayos, aprendieron la Reconquista. Que no sé si a día de hoy se acordarán, pero seguramente ese año se quedaron con la Reconquista. Casi seguro. Y para mí fue un descubrimiento, porque fue como decir, es que se puede dar clase de otra manera. Y entonces empecé a formarme y a descubrir las metodologías activas, que es que yo, por ejemplo, un día en mi clase normal, yo entro y mis alumnos están ya en grupos, en equipos, trabajando con un objetivo común dentro de una realidad de tejido productivo donde estamos. Por ejemplo, nosotros estamos en Benalmádena y trabajamos en turismo de Benalmádena y ellos se sienten insertos en esa realidad y no están como con una obligación de esto me lo tengo que aprender porque hay un examen. De hecho, yo intento no hacer muchos exámenes porque quiero que se centren en el trabajo, que es la realidad de la que hablaba antes. Entonces, bueno, para mí ese año 2011 descubrir que existía otra forma más allá del libro y del examen fue lo que me cambió la vida como docente. Patricia, ¿tú qué es lo que sueles utilizar? Pues mira, contando eso, ¿no? A mí me estaba intentando pensar qué me cambió a mí la fórmula, ¿no? Porque yo soy mi primera carrera fue Derecho y soy de memorizar y claro, cuando empecé a dar clases, mi modelo era imitando lo que yo había vivido, ¿no? Como estudiante de Derecho. Realmente repetimos, ¿no? Repetimos, claro, porque en realidad yo hice mi máster para aprender a dar clases, pero es verdad que no terminan de enseñarnos bien a dar clases. Y tú lo que haces es imitar de manera inconsciente lo que has vivido. Y a mí me pasó algo similar porque tuve, voy a decir, la suerte de que como interina me mandaron a trabajar en la línea, en un centro de difícil desempeño, con estudiantes que venían con familias desestructuradas. Y bueno, pues en una de estando allí, aparte que me lo hicieron pasar, yo digo que es como la mili docente, porque las dificultades te hacen crecer y eso te ponen un espejo sobre tus debilidades, ¿no? Sobre cómo
De hecho, te plantea, yo recuerdo que me planteo, de verdad, esto es lo mío, porque yo sentí vocación en cuarto de carrera, pero luego eso me puso un poco en tela. Y yo recuerdo que lo que a mí me hizo clic fue un proyecto que le llamamos en ese momento Proyecto Nueva York, y fue porque, bueno, una actividad muy común, que es vamos a hacer un viaje de estudios, y yo pues dije, pues todos los grupos que estaban, que eran unos 100 estudiantes, los metí en una sala así y les dije, venga, ¿dónde queréis ir? Y ahí pues escucharon Ibiza, y yo decía, no, eso no, más el sitio donde estaba, ¿no? Y al final se escuchó una vocecilla al fondo que decía Nueva York, y por el otro lado otra, eso es imposible. Yo tendría 25 años. Y cuando escuché eso pensé, no. Y les dije, mira, la vida, esto no es imposible. Lo que pasa es que nada es gratis. Nada es imposible, pero nada es gratis. Esto es muy importante. Y digo, y de eso vamos a ir este año. Entonces, este año articulamos un proyecto. Bueno, tengo que decir que la gente me miraba como loca y al principio me dejaron sola. Para recaudar fondos, porque claro, mi director me dijo, Patri, un sitio de difícil desempeño, la gente no tiene recursos, Nueva York. Hay gente que lo más lejos que había ido era a los barrios y el siguiente paso iba a ser Nueva York. Y como yo tenía un módulo, en este caso de Administración y Gestión de Empresas, pues ese grupo empezó a dirigir acciones aplicando la teoría que tenía, pues para proveedores, diseñar propuestas, gestión comercial, y articularon todas las personas que iban a venir de viaje, los 98 estudiantes que me llevé a Nueva York, porque recaudamos 86.000 euros desde septiembre a febrero y bueno, aprendieron, y yo también, muchísimo, de documentación, de inventario, de gestión, que yo recuerdo que en ese momento digo, ahora le voy a hacer un examen de inventario, y me decían, maestra, hemos hecho 500.000 inventarios, porque a mí me daba también mucho miedo, y hacíamos inventario casi diario, estaba todo el día haciendo gestión de albaranes, etcétera. Y dije, efectivamente, se le había quedado. El viaje fue una maravilla, fue una experiencia estupenda, le abrió la mente tanto que hubo gente que se planteó estudios fuera. De hecho, hay una alumna de entonces que ahora vive en Estados Unidos porque le cambió ahí la vida. Y sobre todo cuando volví, hicimos una cena, y en esa cena me regalaron una plaquita que yo digo que es de los primeros tesoros que tengo como docente, donde ponía que gracias por habernos demostrado que no hay nada imposible, y que con trabajo pues podemos conseguir nuestras metas, ¿no? Entonces, yo eso creo que para mí fue como un antes y un después. Me planteé que ese era el camino. No sabía cómo, y ahí empecé a formarme, como le pasó a Noemí. Ya estudié la parte de psicopedagogía, neurociencia, la parte de inteligencia emocional, porque tenía que darle esa fórmula, esa didáctica, esa propuesta más adaptada. Y ahora actualmente lo que hago es utilizo una metodología de aprendizaje basado en retos. Seguimos, me llevé 6 años estudiando allí en la línea Nueva York, que era el proyecto estrella del centro, pero luego hemos ido a Los Ángeles con unas alumnas de caracterización, maquillaje profesional, a aprender allí de cine, y hemos estado también otra vez en Nueva York aprendiendo de moda en la Fashion Week, y hemos hecho cosas, pues yo creo que han transformado, más allá de lo que es el viaje, la persona, porque cómo le ha cambiado la perspectiva de me tengo que formar, tengo que seguir trabajando, y con el trabajo puedo llegar, y eso es lo que yo creo. Luego está la metodología activa, ¿no? Pero lo que hay de base es esa filosofía de valores, de principios que yo intento poner ahí en clase. Genial. Por lo menos intentar. Me estáis dejando sorprendida, los veo una ilusión, os brillan los ojos de tal forma que veo que es que lo dais todo por la educación, ¿no? Estamos en un cambio de sistema educativo que últimamente sabéis que ha cambiado la ley, estamos con la LOMLOE, que se ha desarrollado ya por fin en infantil, primaria y secundaria.
Y este año hemos empezado también en FP. Pero hay una pregunta que os quiero hacer a las tres, y es que tenemos muy claro que tenemos que desarrollar las competencias en el alumnado, que hay muchas competencias con las que tenemos que desarrollarles, pero ¿qué dificultades os estáis encontrando en el camino? Noemí, ¿tu experiencia cuál es? Porque yo entiendo que todo es enriquecedor, buscamos otras estrategias para que el aprendizaje sea más significativo, pero estoy segura, que os encontráis pequeñas dificultades que tendríamos que exponerlas, ¿no? Y que seamos todos conocedores de que no todo es una maravilla dentro de la educación. Os encontráis seguro con dificultades, bien sea las mismas familias, bien sea el mismo alumnado que sea reacio a ese tipo de actividad que desarrolláis vosotros en clase, o incluso a lo mejor algunos compañeros, ¿vale?, no están muy de acuerdo tampoco con vosotros. Entonces me gustaría que me hablarais de eso. Sí, ahí has tocado varios temas interesantes, porque es un poco todo. Un poco todo. Te puedo hablar desde a veces no tener internet, recursos X en el aula y tener que encontrarte con esa casuística ese día cuando tú tenías planificado otra cosa, a, por supuesto, llegar a un centro y que tu metodología no sea la bien vista, digamos, sea la más... Además, por ejemplo, yo trabajo mucho la evaluación formativa, que es una evaluación que se realiza en el aula, día a día. Entonces, y lo que yo siempre digo, conmigo es muy difícil suspender, porque todo lo que van haciendo está supervisado por mí y hay muchísimo feedback y tienen muchísima información. Entonces, un alumno que viene y trabaja en clase no debería tener problemas. Entonces, a partir de ahí, hay veces que te llegan a decir, es que no suspendes a nadie. Bueno, es que no estamos aquí para suspender a nadie, estamos aquí para que aprendan. Y esa es la función nuestra en el aula. ¿Que te tienes que esmerar día a día? Sí. ¿No que no haces un examen final y calificas? No. Entonces, claro, ahí ya entras a veces en las sesiones de evaluación, puedes entrar en grandes dilemas y podríamos hablar de encuentros con los compañeros. Pero al final yo creo que estamos todos en el mismo barco. Lo que pasa es que está costando un poquito más verlo, ya también gracias a la nueva normativa que tenemos, que ya nos habla de las competencias, de la evaluación formativa, en nuestro caso, ¿no?, de los resultados de aprendizaje y tal, ya van abriéndose un poco más las mentes de los compañeros y ya no somos tan locas, ya parece que estamos haciendo algo bien. Y ese sería otro de los aspectos, y por supuesto la incertidumbre ahora mismo a nivel de que ha cambiado la FP. Hemos empezado un curso primero con dual y no tenemos grandes instrucciones, por no decir ninguna. Entonces estamos tirando del buen saber de los docentes, del buen saber hacer y de nuestro propio criterio. Estoy segura que lo haréis fenomenal. Y esperando instrucciones. María, ¿qué dificultades te encuentras tú en tu día a día? Hombre, la mía no tiene nada que ver con la ley, porque esa es una de las suertes, aparte de todo lo inconveniente de ser autónomo, ¿no? Pero el poder llevar yo mi metodología, eso me da mucha facilidad, porque al final nadie viene o no me tengo que regir por una norma, aunque sí al final me tengo que basar en lo que me piden los profesores de los centros, ¿no? Pero es verdad que quizás, por ejemplo, una dificultad que me encuentro, que yo me quiero comunicar con profes de mis alumnos del centro y muchos son reacios, por ejemplo, o con familias, ¿no?, que tampoco están de acuerdo al 100%, o bien es que ellos pagan porque aprueben y no entienden todo el proceso evolutivo que va de poquito a poco, ¿no?, paso a paso, y no es todo que porque te apunte. Entonces esos son un poco mis problemas de día a día, pero no tengo tanto eso a nivel, no tengo que lidiar tampoco con compañeros, porque gracias a Dios los compañeros que tengo van en mi línea y se van formando también y vamos todos a una. Entonces, dificultades, si veo a lo mejor dificultades a la hora de que no enseñan también, por ejemplo, técnicas de estudio, creo que eso es una falta, que dice sí tienen que estudiar o hacer un resumen, pero si no se enseña, pero desde primaria. Entonces, por ejemplo, esas son dificultades que yo me encuentro con los niños, que luego el día a día no saben llevarlo bien. ¿Y tú, Patricia? ¿Qué dificultades te encuentras? Bueno, has dicho antes de la formación profesional. Es verdad que esto daría para estar aquí 2 tardes hablando, pero yo creo que la mayor dificultad se encuentra en que necesitamos un poquito más de apoyo por parte de la Administración en este sentido. Sí, yo creo que sí.
Que haya compañeros y compañeras que tengan otras visiones, eso es cierto, porque somos diversos, tenemos diferentes ideas sobre eso. Yo tengo una niña que ha cumplido 12 años hace poquito y ella me dice, mamá, es que esta maestra no utiliza proyectos y a mí me gusta más el proyecto. Y a mí me gusta decirle que, bueno, yo creo que el hecho de tener una visión de diferentes metodologías también te prepara para diferentes cosas en la vida. Y que tú te sepas adaptar a esa propuesta que estás haciendo también te está ayudando a tener herramientas, porque luego en la vida todo no va a ser como tú quieras. Entonces, esa diversidad incluso yo la he llegado a encontrar, llevo 21 años trabajando, pues al principio es verdad que lo sentía como un rechazo y ahora yo le he llegado a encontrar ese lado positivo, ¿no? El hecho de que haya diferentes fórmulas, diferentes maneras de abordar la educación en las aulas, con compañeros y compañeras, de todos y de todas se aprende algo. Y obviamente es muchísimo mejor cuando trabaja en consonancia, trabajamos en equipo, tenemos propuestas comunes, porque también le estamos dando ejemplos al alumnado, pero bueno, el hecho de que tengamos diferentes fórmulas, como yo creo que en educación no hay recetas. O sea, yo sí que intento encontrar la mía, ¿no? Por decirlo así, la que se adapta a mi aula, a mi contexto, a mis chicos, a mis chicas, ¿no? Pero ¿es extrapolable? No, la verdad es que no. Muchas veces que doy formación para docentes me dicen, pero dame tu propuesta. Sí, pero mi propuesta a veces no funciona en la clase de al lado. Imagínate si te la llevas tú a otro instituto con otras cosas, ¿no? Entonces sí, efectivamente, creo que es importante dar ejemplo, trabajar en equipo, hacer propuestas que sean más competenciales, hacer... pero que tengan de todo tampoco lo veo mal. Fíjate que ya no soy tan hater. Varios perfiles, ¿te refieres? Sí, los perfiles en general. Hay perfiles que a lo mejor son más memorísticos. Quizás si solo tengan ese perfil, obviamente no se van a preparar para el futuro. Pero la memoria es importante. La cultura es importante también. Hay que llegar a ese equilibrio, ¿no? Entre... En la diversidad está lo bueno. Sí, la diversidad está lo bueno. Y yo ahora mismo me encuentro en esa situación de diseño, de propuesta de aula, de metodología activa, evaluación formativa, como dice Noemí, pero sin perder la cultura ni algunas de las habilidades como la memoria, que es una de las funciones ejecutivas básicas, en la memoria de trabajo, es importante también trabajarla. Entonces, yo desde el respeto me refiero, intento aprender de todo, incluso pensando en docentes que me dieron a mi clase, el señor notario que nos explicó ahí y era bastante aburrido, hasta de él aprendí. Yo creo que de todo se aprende porque en realidad la capacidad de aprender la tenemos nosotros, no está en el docente, sino en tu actitud, en tu mirada. Yo intento transmitirle eso a mis estudiantes, decir, tú tienes la capacidad de aprender si quieres aprender. Tienes que incluso aprender de lo que no te gusta o de lo que no quieres, ¿no? Entonces eso es importante. Apoyo institucional, eso sí que es importante. Es verdad que no tenemos recursos, pero yo soy súper positiva porque yo hasta la falta de recursos... Le sacas tú la parte... Creo que tiene su parte positiva. Nosotros tenemos un lema en clase y es que toda dificultad supone una oportunidad. Y ese es el lema que yo quiero transmitir. Cuando hay recursos, maravilloso. Y cuando no hay, creatividad a tope. Entonces sacamos flexibilidad, creatividad. Hoy pensábamos hacer esto, pero no funciona Internet. Eso es verdad, lo ha dicho ella y es real. Nosotros ideas que no funciona Internet. Yo después de 5 años, ahora estoy muy feliz porque tengo un carrito con 20 ordenadores, pero me he pasado 3 días sin poder abrirlo porque nadie sabía dónde estaba la llave. Así que sí, es verdad. Pero hemos sacado, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué cambiamos? De hecho, yo intento que sea partícipe toda la clase de esa dificultad. No tenemos Internet, no tenemos recursos. ¿Qué se ocurre? ¿Qué hacemos? Porque este es nuestro objetivo. Entonces, fíjate que suena un poco... Yo es que soy muy positiva. Me cuesta ser positivo es bueno también. Ante las dificultades hay que ser positivo. Hay que crecerse también. Cuando todo está fácil, es más difícil desarrollar habilidades. Porque cuando todo está delante de la mesa es más difícil. El hecho de que haya docentes que tengan visiones distintas a ti, a mí me ha ayudado a aprender a negociar, a comprender.
a empatizar como docente también, incluso, ¿no? A respetar los rimos de los demás. Es crecimiento, ¿no? ¿Te Sí. refieres que has crecido durante toda tu trayectoria Yo creo que docente? sí, y así, ese choque también es crecimiento a nivel personal, a nivel profesional. Y yo lo que sí que hago es que le hago muy partícipe a mis estudiantes para que también puedan reflexionar sobre ese crecimiento. Es decir, cuando sacamos a debate todas las dificultades, todos los problemas que tenemos en el aula y utilizamos cualquier cosa que pase para poder reflexionar y poder aprender de eso. O sea, yo creo que eso es lo que mejor se pueden llevar, ¿no? Esa habilidad, porque... ¿Y vuestros alumnos? ¿Cómo pensáis que veis diferencias, por ejemplo, cuando los tenéis vosotros con vosotras, las tenéis en clase? ¿Están satisfechos? ¿Son felices? ¿Les gusta vuestra metodología? Por ejemplo, María, tú que estás en una formación, como bien decías, no formal, ¿cómo se sienten tus alumnos cuando tú les propones esas actividades tan innovadoras? Pues alguna vez, las primeras veces me toman por loca, luego ya no es verdad que ya sí me piden los juegos. Y de hecho me pidieron alguna vez que fuera al instituto, porque no viene allá, y llegué ahí el año pasado a hacer una visita al instituto. Es verdad que hay niños que el jugar viene desde cuando abre un juego, que tienes que cuidar las instrucciones, que no se pierdan las piezas, no es solamente el jugar. Y cuando estuve en el instituto, por ejemplo, pues fue un caos. Se notan los niños que no están acostumbrados a esa metodología, que es más de sentar libro, libreta, pero la verdad que los míos disfrutaron muchísimo porque ya sabían, otros niños se quedaron sorprendidos de decir, pero esto no, esta muchacha que viene aquí a jugar solamente. Pero la verdad que bien, y es verdad que los juegos es una cosa que me piden mucho, y además por redes otros profes que se interesan también, ¿cómo utilizas este juego? ¿Cómo lo implantaría? ¿Qué adaptación le hace a esta asignatura? Y pasar de eso a que profesores también me pregunten, la verdad que eso es un honor para mí, ¿no? Claro, Decir, una satisfacción. sí, ¿no? la verdad que sí. ¿Y tú, Noemí? Pues yo te diría, Beatriz, que veo una evolución, que veo cómo, bueno, llegas con esta metodología que no están acostumbrados y rompes un poco con lo que tenían en mente, y al principio es como, pues es que yo estoy acostumbrado a trabajar solo, o es que yo estoy acostumbrado a trabajar más en casa, y al principio es complicado hacerles ver, o por ejemplo yo utilizo mucho el portafolio, tampoco es algo que se utilice muy a menudo, tienes que ayudarlos mucho en esta tarea de entender la función del portafolio, pero ves esa evolución y a mí me funciona. Entonces, como veo la evolución y veo, por ejemplo, trabajar en equipo no es fácil, pero no es fácil para ninguno, ya lo hemos dicho. Entonces, ellos tienen que aprender también estas habilidades blandas que luego la empresa nos va a reclamar, porque en FP estamos muy enfocados, y por supuesto más ahora con la dual, a que es un alumnado que sale al mercado laboral. Y no pueden estar trabajando solos, porque no van a trabajar solos en 6 meses. Entonces, eso les choca mucho, porque no están acostumbrados a tener un objetivo común, a organizarse, a planificarse, a tener roles dentro del equipo, y les cuesta mucho. Y sí, más de una vez me ha costado mucho coaching con los equipos, y veo luego la evolución y les aporta tanto, y ellos mismos me tienen que dar luego la razón, que a mí me sirve. Nada más verlo, ver esa evolución y sentirla, y verlo en sus caras, por supuesto, y que te den el feedback, para mí es fundamental. ¿Y tú, Patricia? Yo tengo mucha suerte. Yo siempre digo que tengo los mejores estudiantes del mundo. O sea, mi alumna y mi alumno son los mejores. Siempre se lo digo al llegar. Pero también estoy de acuerdo con lo que dice Noemí. Es verdad que cuando tú no tienes costumbre de algo, los cambios en general, las personas nos cuesta mucho cualquier cambio. Entonces, yo paso por una fase, yo le digo siempre, cuando me conocen, qué suerte hemos tenido, a lo mejor, no sé qué. Luego me odian, porque claro, era como no hace examen, pero que si portafolio, que si trabajo, que si curro un montón. Maestra, ¿y tú por qué no nos pones un examen, no saca el libro? O sea, ya no hay vuelta atrás. ¿Te gustó esto? Pues ahora para adelante. Y pasan esa fase de resistencia que creo que nos pasa a todas y a todos cuando tenemos un cambio, y luego ya lo abrazan. Y fíjate, hay cosas como
que el año pasado no me pude tomar ni un solo café porque los recreos me proponían seguir trabajando en los proyectos que estábamos haciendo y claro, si el alumnado te propone eso, dices tú, bueno, ¿cómo voy a decir que no? Claro. Pues al aula. Y todos los recreos los pasamos trabajando en los proyectos. Ya ahora también ya está pasando con los proyectos que hemos empezado este año, con las cosas que me han hecho de los retos. Y maestra Tile, podemos entrar en la aula de emprendimiento, que es verdad que tiene un mobiliario que es flexible, que está adaptada, la he diseñado para que el espacio también invite a querer quedarse y se quieren quedar. Entonces yo digo que tengo a las mejores y a los mejores porque siempre con una actitud positiva, un montón de ganas de trabajar, trabajamos... están planteándome a ver si podíamos irnos en Semana Blanca para seguir estudiando. Y yo decía, bueno, esto ya es maravilloso, ¿no? ¿Qué le vas a decir? O sea, hay muchísima inquietud y a pesar de que son pues estudiantes con una etapa, de una edad, ¿no? Porque yo tengo desde la FP básica unos 16 años que, bueno, pues son edades difíciles para esto. Y este año especialmente estoy súper contenta, la verdad. Estoy más motivada. muy feliz, porque ellas transmiten... Energía. Ellos también dicen que yo voy desmotivada porque dicen, maestra, que llega y buenos días. Y claro, es que esto se transmite. Yo creo que la energía positiva se transmite. Yo también creo que seguro, porque estáis hablando de que trabajáis por equipo, tú también trabajarás en equipo, desarrolláis proyectos. Los equipos... ¿Cómo formáis esos equipos? Porque seguro que tenéis niños con dificultades de aprendizaje y entonces, claro, también eso es una dificultad que creo que os podéis encontrar, ¿no? A la hora de trabajar esos proyectos, la aceptación también de los alumnos de esos niños con esas dificultades. Contadme un poco, Noemí. Sí, no es fácil porque, a ver, ya no solo necesidades específicas, sino ritmos de aprendizaje distintos. Incluso si nos vamos por ejemplo, al bilingüismo, que muchos de los ciclos son bilingües, en mi caso todos son bilingües, me llega un alumno que puede tener un nivel A2 y un nivel C1 en el mismo grupo. Pero esa es la idea del trabajo en grupo, el trabajo en equipo. Yo hago grupos totalmente heterogéneos, yo me tiro observándolos un mes desde que llegamos. Y voy viendo las capacidades que tiene uno, las que tienen otros, y hago grupos que sé que se van a complementar y que sé que se van a ayudar. Pero obviamente eso tiene mucha gestión por mi parte, tanto emocional como del talento, porque ahí tienes gente que sabe que hace las cosas muy bien y gente que se ve un poquito por debajo y tienes que llegar ahí a esa negociación, que además tienen que llegar ellos, no tienes que llegar tú, tienen que llegar ellos. Entonces tú eres ahí la guía. Por eso decía que nosotros al final vamos a terminar como guías y como gestores de talento y de emociones. A mí a día de hoy es que casi el 80% de mi tiempo en el aula. Entonces no es fácil. Pero insisto, como es tan gratificante y ellos después te dan las gracias, gracias Noemí porque hemos aprendido esto, porque me ha aportado esto, porque yo pensaba a principio de curso esto, pues yo me quedo siempre con eso y sigo en esa línea porque sé que llego ahí. ¿Y tú, María, tus grupos, tus equipos? Yo lo tengo más difícil porque sí tengo, niños de diferentes coles en la misma hora, entonces es un poco más complicado agruparlo, pero los que ya conozco más o menos sí sé de qué se pueden aportar y mejorar, ¿no? Y la verdad que funcionan bien. Este año, por ejemplo, que estoy llevando una gamificación de Harry Potter, lo he dividido por las 4 casas. Entonces, están divididos, pero desde infantil, que es el más pequeñito, hasta los de segundo bachillerato. Es muy heterogéneo, hay de todos los niveles, pero al final se van aportando y van. ¿Y cómo va el de la casa del de Gryffindor? ¿Cómo va Hufflepuff? Están también súper emocionados. Pero a mí me es complicado agruparla. Claro. Por las diferentes Porque mi realidad es distinta. Lógico. ¿Y tú, María? Pues yo tengo... Tú, María, Patricia. No te preocupes. Ya me lío. Yo tengo... En mi caso, claro, yo tengo básica... sí, has comentado lo de la básica y entonces a partir de ahí he pensado, pues sí, hay en la básica, en formación profesional básica, hay muchas necesidades. Y grado medio, el grado medio se nutre del barrio, ¿no? Que, bueno, pues que tienen un nivel pues, socioeconómico más bajo y les cuesta más el apoyo. Entonces sí que es cierto que lo que hago es aprovechar, lo que hablamos de oportunidad, a la hora de crear el equipo, lo que hago es aprovechar para generar
herramientas de autoconocimiento y lo hacemos a través de dinámicas y estrategias para que ellos mismos sepan cuál es su talento y luego hacemos los equipos según el reto. O sea, si en el reto se exige o se va a poner en juego determinados talentos, 3 talentos, 4 talentos, que son los más destacados, pues les permito que hagan sus propios equipos, además se lo hacen ellos mismos, siempre y cuando, por ejemplo, en este último reto hemos utilizado una diana de autoconocimiento, donde se han autoevaluado esas competencias que van a ponerse en juego en el reto. Entonces lo que tienen que hacer es conseguir que la diana esté completa, o sea, con tu talento, mi talento, su talento y su talento. Bueno, les permito que incluso tiendas que muchas veces quieren agruparse con el amigo o la amiga y hacen trampas y colorean lo que tienen que colorear. Pero igual, como decía antes, yo digo maravilloso, porque se van a equivocar, no va a salir bien y va a ser una oportunidad para reflexionar, ¿no? Y ahí trabajamos mucho el que en general no podemos elegir las personas con las que trabajamos en la vida y que las habilidades de habilidades sociales, de solución de conflictos y todo lo demás nos vienen súper bien, no solo para la empresa, sino para la vida, en la inteligencia emocional, etcétera. Hacéis una labor, la verdad que muy bonita y muy necesaria para la sociedad, porque realmente son el futuro, es nuestro futuro. Yo siempre he dicho que la educación es lo principal para desarrollar a las personas y creo que estáis disfrutando mucho haciendo vuestra labor. Pues agradeceros que hayáis venido a nuestra mesa redonda, que hemos aprendido mucho de vosotras y nos llevamos, cada uno de los que hemos asistido hoy aquí, un pedacito de vuestra experiencia y para que nos animemos también a enseñar cómo lo estáis haciendo vosotras. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Yo quería terminar también la mesa redonda y no sé, voy a leer una cita de Paulo Freire que creo que resume todo lo que hemos hablado hoy. Y dice: enseñar no es transferir el conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Y así quería terminar hoy esta mesa redonda. Muy bien, muchas gracias. A vosotros.